Buenas noches. Estamos una noche antes de la toma de Querétaro, es decir, en las vísperas, cuando Miguel Miramón dice, Dios nos guarde estas 24 horas, porque ellos supuestamente iban a salir un día como hoy, 14 de mayo, pero de 1867, ya tenían ellos programada, pues, su posible salida o su intento de salida de Querétaro. Se iban a ir a la Sierra Gorda, donde decía Mejía que pues él tenía ahí aliados, que lo apoyaban las personas que vivían ahí, principalmente indígenas de la sierra, y que bueno, probablemente ahí iban a poder esconder a Maximiliano y iban a poder resistir un poco más, ¿no? Su plan era ese y posiblemente pues llegar hasta Matamoros y que ahí ya, si lo veían muy difícil, pues decían ya, embarcamos a Maximiliano de ahí, ¿no? Y se salva. Pero, bueno, pues hubo una serie de factores que ya no se pudo hacer esto. Mejía se encontraba enfermo de disentería, igual que Maximiliano, pero bueno, como se sentía en ese entonces más mal Mejía, pues sí dijeron, vamos a retrasarlo un día, ¿no? Esta salida. Y pues por eso dijo eso Miguel Miramón, ¿no? Dijo, quién sabe qué vaya a pasar en el transcurso de esta noche, ¿no? Y pues miren, sí que adivinó, ¿no? Porque justamente en el transcurso de esa noche, pues fue cuando llegan los republicanos y los capturan y ese es el hecho que conmemoramos, pues bueno, ya desde las vísperas de hoy, mañana 15 de mayo, además de que es el Día del Maestro, bueno, pues vemos lo que es este suceso, ¿no? Pero bueno, aparte de que, bueno, antes existía esta versión de que habían entrado los republicanos por asalto, e incluso hay un agujero ahí, en la barda del convento de la Cruz. Ay, perdón, ¿qué ando por ahí? Los gatinos, los perritos, no sé si se alcanzan a oír, bueno, se alcanzan a oír un poco los perritos. Bueno, esos son los perritos de mi primo, que acaban de llegar. Sí. Bueno, disculpen, siempre estoy interrumpiéndome al principio, luego por gatitos o por perritos, pero bueno, aquí seguimos en esta plática, porque siempre me gusta conmemorar este tipo de efemérides y hoy, pues, aunque ya sea de noche, lo estamos haciendo. Y bueno, pues seguimos entonces con esta historia. Les decía que ahí hay un boquete, ¿no? En esta barda del convento de la Cruz, allá en Querétaro. E incluso ahí tienen un letrero, ¿no? Que dice, por este boquete entraron el 15 de mayo de 1867 los republicanos rompiendo pues ya el cerco y pues ya también se termina lo que era el sitio, ¿no? Le habían puesto sitio ellos a esta ciudad que resistió pues durante bastantes días. Y finalmente, bueno, pues esto ya representa lo que va a ser la captura, ¿no? De Maximiliano. Y pues ya, o sea, casi ya el vencimiento del Segundo Imperio, ¿no? Todavía quedaban aliados ahí en la Ciudad de México, entre ellos estaba, como sabemos, pues Leonardo Márquez, que él todavía se queda ahí, sin decir nada, todavía sin rendirse, pero bueno, pues ya estaban prácticamente vencidos, ¿no? De hecho, ya después Porfirio Díaz va a tomar la Ciudad de México. Pero bueno, pues en ese momento capturan a los principales, ¿no? No inmediatamente, porque todavía le van a dar a Maximiliano como la oportunidad de escapar, ¿no? Y aquí viene la otra historia que vamos a comentar un poco. Si oyen ruido es porque están metiendo algunas cosas. em, que es lo que, bueno, les voy a platicar, ¿no? Ya saben que ahí después se tejieron otro tipo de explicaciones a por qué habían tomado, pues, de esta manera el sitio de Querétaro. Bueno, pues el cuartel, el convento, que era donde ellos estaban, que lo habían hecho su cuartel, y pues sí, mucho tiempo dijeron, bueno, pues es que sí, fue como por asalto y todo eso. Bueno, aquí también entra otro personaje que ustedes ya han de conocer, que se llama Miguel López, que era un coronel, que era compadre de Maximiliano. Y bueno, pues algunos de ese tiempo van a decir, no, lo que pasa es que él vendió pues, el sitio a los republicanos, ¿no? Y le pagaron y bueno, pues qué casualidad que él se salvó, él fue el que los hizo que entraran y bueno, pues lo trataron de un traidor y lo peor de lo peor, que ya nadie lo quería, no lo querían ni imperialistas ni tampoco republicanos, porque es lo que decían, ¿no? O sea, ay, es que traicionó, o sea, sí, nosotros queríamos ganar, pero eso de todas maneras, aunque haya sido a los enemigos, fue traición, o sea, no queríamos ganar por una traición, ¿no? De esa parte. Pero ya viendo después otras fuentes, analizando bien la historia, o sea, es probable, bastante probable,
que ya Maximiliano haya estado de acuerdo con Miguel López y que incluso él mismo lo haya mandado a que pues él negociara, ¿no? Con los republicanos. ¿Por qué? Porque sabían que ya era muy difícil que pudieran escapar. Ya estaba el cerco demasiado estrecho, o sea, eso que querían hacer de que supuestamente se iban a ir a la Sierra Gorda ya iba a estar muy difícil. Y probablemente pues sí iba a haber derramamiento de sangre, ¿no? Y ahí sí iba a estar más difícil. Entonces es muy posible que sí Maximiliano le haya pedido a López que fuera a negociar con ellos, ¿no? Porque incluso les digo, sí hubo como la oportunidad de que Maximiliano pudiera escaparse por ahí, que ahorita les vamos a contar. Pero bueno, pues no se pudo y ya sabemos cuál es la suerte de ellos, ¿no? Los autores que han dicho, pues que probablemente esto fue, se basan en algunos detalles, ¿no? Que hubo por ahí y que también, por ejemplo, el hecho de que ya cuando estaban presos, ya en la celda, Maximiliano le va a pedir perdón a Miramón, ¿no? Eso lo sabemos por una biografía que hizo Víctor Darán de Miramón. Y pues que esos informantes pues fueron Concha Lombardo, cuñado de él, y pues, probablemente Miramón les había contado a ellos, ¿no? Y ellos le contaron a Víctor Darán esta situación, ¿no? Y dicen, a ver, ¿por qué le iba a pedir perdón a Miramón si no hubiera sido que pues como en esa negociación todo salió mal y no se salvaron y pues ya saben lo que les pasó, murieron? Probablemente por eso le pidió perdón, ¿no? De Mejía no sabemos si le pidió perdón o no. No tenemos ese testimonio, pero probablemente, ¿no? Aunque otros dicen que si le pidió perdón a Miramón es porque antes no había confiado en él y que ya le dice finalmente, bueno, pues perdón por no haber hecho caso antes, porque ya se da cuenta ahí que Miramón se había estado al final, ¿no? Siendo leal y otros eran los que lo habían traicionado de cierta manera, como Leonardo Márquez que se va y ya no regresa, ¿no? Ya no trae refuerzos ni nada, entonces dice, le hubiera hecho mejor caso a Miramón, ¿no? Pero pues ya no sucede. Entonces, bueno, pues estaba esta situación, ¿no? De que probablemente, pues Maximiliano sí ya había pactado con López, que él lo había enviado a negociar con Escobedo. Y ahí entra otra fuente muy importante, porque también Escobedo va a publicar años, muchos años después, esto, ¿no? Porque les digo, mucho tiempo se manejó como que lo habían tomado por asalto, ¿no? Digo, hasta para ellos era como mejor, ¿no? Decir, bueno, más una cosa de guerra, más valerosa, más, como con más valor esto, pero no, ya finalmente Escobedo dice, sí, fue Miguel López el que nos lo entregó por orden de Maximiliano, ¿no? Es decir, y no solamente habla del testimonio que le da Miguel López, ¿no? Porque Miguel López pudo haber dicho, ah, sí, voy a negociar y pues Maximiliano me envía, ¿no? Pero Escobedo dice que habló con el mismo Maximiliano y que él mismo había tratado de negociar con él, ya cuando lo habían, lo acaban de apresar, se metieron a una tienda y él sí trató de negociar como que pues nos dejaran ir, ¿no? Que ya se habían rendido y que pues a él y a sus principales, acompañantes que los dejaran ir. Y Escobedo pues se niega, dice, yo no puedo decir eso, o sea, lo va a juzgar la ley, que fue lo que sucedió, ¿no? Eso lo dice Escobedo muchos años después, probablemente porque en ese tiempo ya el gobierno de Díaz se mete a catear la casa de Escobedo. No sé por qué, tengo que investigar más eso. Probablemente mis compañeros lo sepan, pero bueno, había cierta rivalidad entre Díaz y Escobedo para ese entonces. Sí, eran, bueno, pues generales que habían aportado mucho al vencimiento del Segundo Imperio. Entre ellos, pues sí, tal vez existía esto, ¿no? Porfirio Díaz, como les comentaba, él toma la Ciudad de México, pero Escobedo toma Querétaro, que era el principal bastión del imperio, del Segundo Imperio Mexicano, entonces tenía mucho mérito y probablemente pues en ese tiempo también Escobedo hubiera podido ser como un presidenciable, ¿no? Entonces probablemente estas riñas de poder y eso pues hacen que sí vean ciertas cosas ahí a Escobedo ya en el gobierno de Díaz y hagan que suceda esto, ¿no? Y que Escobedo finalmente se va a ver obligado a publicar esto, ¿no? De cómo había tomado esta ciudad, ¿no? Pero bueno, gracias a eso también sabemos que entonces Maximiliano sí había pactado con López, ¿no? Bueno, si hacemos caso a este testimonio de Escobedo, ¿no?
Pero en ese entonces, pues les digo, ya se trató a Miguel López como lo peor, incluso había algunas historias que lo comparaban con Judas, ¿no? Decían, ay, es que vendió ahí a su señor y todo eso, porque pues eran muy religiosos en ese entonces ya andaban también comparando, ¿no? Así con las historias bíblicas y decían, sí, lo vendió por tantas monedas y todo, nada más le faltó irse a ahorcar y todo eso. Pero bueno, pues sabemos que probablemente no había sido así, ¿no? Y que a lo mejor sí le dieron dinero, a lo mejor también lo que sí hicieron fue respetar su vida, al menos la de Miguel López, porque a él no le pasó nada, pero había tratado de negociar que también salvaran a Maximiliano y eso sí ya no se pudo hacer. Ya estaba muy difícil, ¿no? En ese tiempo sí, pues ya decían, ya merece otro tipo de castigo, ¿no? Pero entonces, continuando con este relato de lo que pasó en esa noche, bueno, pues llegan en la madrugada, ya los republicanos ahí siguen como trayendo cosas, porque luego traen botellas, perdón, esto ya es de lo que está pasando ahorita, por eso sí un poco de ruido, porque luego reciclan botellas y ahorita están aquí afuera. Pero vamos a seguir platicando de esto. Entonces le avisan a Maximiliano, ¿no? Que es lo que pasó, que se apure, que ya está republicanos ahí adentro, ¿no? Que quizá qué pasó, pero ahí están presentes, ¿no? Y bueno, pues lo que narran los testigos es que Maximiliano como que se viste muy lentamente, como que no reacciona todavía muy bien a la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, ahí hay dos explicaciones posibles. Una es de que porque tenía dolores de disentería y eso, el doctor Bach le había administrado una noche antes para que pudiera descansar pues una pastillita de opio, ¿no? Que era entonces lo que se usaba como para el dolor, ¿no? O sea, no es de que fuera un drogadicto y así, porque algunos se han dicho eso, pero no era un uso médico, ¿no? Por cierto, ¿no? De estas drogas. Y que bueno, pues a lo mejor todavía estaba bajo los efectos del opio y no reaccionaba muy bien. Y otra es que, pues realmente ya sabía, ¿no? Que ya había pactado con López y que por eso, pues no le sorprendió demasiado la noticia, ¿no? Y por eso se iba así como lento y todo eso. Y bueno, ya cuando van saliendo del convento de la Cruz, dicen, vamos a escaparnos, ¿no? Porque pues hay que hacer aunque sea el último intento, a ver qué pasa, no queremos que nos apresen, ¿no? No, no ahora. Entonces se van saliendo y los hermanos Rincón Gallardo los ven pasar, y aunque Maximiliano traía un gabán que usaba mucho en ese entonces para el frío, y aparte traía un sombrero jarano, o sea, todo estaba vestido de estilo mexicano, ¿no? Por cierto, hay fotos por ahí, como les había comentado en otro video. Y bueno, pues lo ven los hermanos Rincón Gallardo y les dicen a los demás que estaban ahí, déjenlos pasar, son paisanos, ¿no? O sea, ¿cómo iban a ser paisanos? O sea, sí se notaba la diferencia, se notaba que no eran de ahí, se notaba que eran otras personas diferentes a los paisanos mexicanos. Pero bueno, probablemente esa fue la primera oportunidad que le dieron de escaparse, porque lo que le dicen a Miguel López, nosotros no podemos garantizar que Maximiliano se salve. Entonces, si eso quiere, usted lo va a tener que cuidar. Y Miguel López eso hace porque después lo va a alcanzar con un caballo y le dice, señor, aquí está su caballo, venga conmigo, ya tengo un escondite y todo eso. Y Maximiliano probablemente, como ya estaba él acompañado de otros, de los de ahí que eran imperialistas también, a lo mejor ya le dio pena reconocer ante ellos que pues sí estaba de acuerdo con Miguel López, ¿no? Le dicen, no, 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 ¿cómo crees? No me voy a esconder y se va, ¿no? Se sigue al Cerro de las Campanas, que en ese entonces era el punto de reunión. Ya saben que, bueno, ahí después lo van a fusilar, pero eso va a ser el 19 de junio. Ahorita estamos en el 15 de mayo, ahí también lo van a atrapar, que eso es lo que vamos a contar en un ratitito más. Pero bueno, ese era el punto de reunión, que tenían pactado para de ahí ya irse a la Sierra Gorda, ¿no? Era un punto como de emergencia, ¿no? Y ahí era donde sabían que si ocurría este tipo de emergencias, pues que se iban a congregar ahí. Les manda avisar a Mejía y a Miramón porque ellos no se quedaban ahí en el convento de Querétaro, en el convento de la Cruz, varios conventos, ¿no? Estaban en el convento de la Cruz, que era como su cuartel. Después va a ser su prisión, ¿no? Lo van a tomar también así los republicanos, pero en ese entonces era su cuartel. Y Mejía y Miramón tenían estaban en casas aparte. Ellos no se quedaban ahí en el convento, ¿no? Como ustedes saben, pues Mejía
era queretano y entonces él ya tenía por ahí su casa. Miramón estaba rentando otra casa, que bueno, los que estén ahí en Querétaro saben que es una casa que está en la calle Hidalgo y que tienen en las puertas como unos perritos y dicen, o sea, unas figuras de perritos, ¿no? En la puerta y dicen, ah, miren, es la casa de los perritos, ¿no? Pero ya saben que es la casa de Miramón en la calle Hidalgo. Después les paso el número que ahorita se me escapa, pero después se los investigo y les digo, ¿no? Dónde estaba. Bueno, les mandan a avisar a ellos y Mejía sí se va a reunir con ellos ya en el Cerro de las Campanas. Miramón no, porque todavía cuando pasa por el centro, pues ahora es centro histórico de Querétaro, porque en ese entonces la ciudad no había crecido tanto, ya el Cerro de las Campanas estaba fuera de la ciudad, ahora ya sabemos que pues ya está adentro. Entonces, ahí se va a armar como una pequeña trifulca, ¿no? Con los republicanos. Entonces, le van a dar un disparo a Miramón en una mejilla, en la derecha o en la izquierda, creo que, a ver, déjenme acuerdo, en la derecha, que era en la misma mejilla que también le había dado un rozón de bala cuando había sido cadete, que se acuerdan que él estuvo ahí con los niños héroes, ¿no? Y que en ese entonces le dieron un rozón de bala en una mejilla. Pues otra vez en la misma mejilla, ¿no? Era así como que su bautismo de fuego cuando estaba chavito, que tenía unos 15 años, y pues su última herida que va a recibir antes de que ya lo fusilen, que va a ser después, pero también, ¿no? Ya a los 35 años, 20 años después, ¿no? Qué curioso. Y los dos fueron rozones de bala, no, o sea, no le dieron más, no le hirieron más fuerte. De todas maneras, pues lo llevan ahí con el médico Licea y Licea, pues ya decía, no, pues es que ya ganaron los republicanos, ¿no? O sea, como que voy a entretener aquí a este cuate porque, pues, ya vienen por él, ¿no? Entonces le va a decir, no, ¿qué tal si todavía quedó incrustada la bala? Y lo va a entretener como para ganar tiempo, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues Mejía ya había llegado al Cerro de las Campanas, ahí se reúne con Maximiliano y Maximiliano le va a prestar su catalejo para que Mejía vea a los alrededores y me diga si todavía se pueden escapar. Y pues Mejía le dice, no, ya no se puede, ya está imposible, pero si usted gusta, pues lo intentamos, ¿no? Aunque pues podemos morir en el proceso, pero no me importa, yo lo intento para abrir el cerco, pero sí, ya ve Maximiliano que está muy difícil y dicen, pues sí, mejor es que ya nos rindamos, ¿no? Entonces ya enarbolan una sábana blanca, porque no tenía, a falta de bandera blanca, y ya van bajando para rendirse, ¿no? Esto ya sucede más o menos como cerca de las 7 de la mañana, porque en la noche era cuando habían penetrado los republicanos ya al convento de la Cruz, y pues en lo que ellos llegan allá al Cerro de las Campanas, que quienes vivan en Querétaro, pues saben que sí es una caminadita, algo pesadita, pero bueno, se puede hacer, ¿no? A pie, yo lo he hecho. Entonces, bueno, pues ya se van para allá y les digo, ya estaba un poco ya clareando la mañana, ¿no? Dicen, pues ni modo, ya va a ser la rendición. Entonces, lo que hace Maximiliano es que le va a pedir a su secretario Blasio, porque como ven, tenemos muchos testimonios de eso, Blasio es uno de ellos, y bueno, le va a pedir que queme algunos papeles que él traía en su cartera, ¿no? Porque dice, pues, quién sabe de qué se iban a enterar, no sabemos qué secretitos tenía ahí, ¿no? Pero Blasio los quema. Y pues ya se van a entregar ya con las fuerzas republicanas comandadas por Escobedo. Al principio le va a dar Maximiliano la espada que traía, el símbolo de rendición se la va a dar a Echegaray y Echegaray le va a decir, espera un momento, ya se la va a entregar a Escobedo porque Escobedo es como el mero mero, ¿no? Pero le dice, Su Majestad, usted es mi prisionero y así con mucho respeto. Y Maximiliano le dice, no, pues ya no soy emperador porque él había publicado ya que en caso de que lo capturaran, pues se publicara la abdicación, ¿no? Eso lo había dejado con la Cunza y con Márquez, pero ellos no hacen eso. Entonces se agrava como más el delito, ¿no? Si ya él había renunciado a eso, ¿no? En caso de que fuera capturado, como sucede ahí en el Cerro de las Campanas en ese momento. En la Ciudad de México, después van a tener noticia de eso y no lo van a hacer. Entonces, por eso ya después Porfirio Díaz va a tener que vencerlos a ellos, ¿no? Esto sucede posteriormente. Márquez escapa, como sabemos, ¿no? Pero bueno,
En estos momentos, pues ya, ellos ya están rendidos, ¿no? Prácticamente. Y pues ya llega, finalmente Escobedo, pero bueno, mientras le están esperando, que todavía pues a que suba a cierta distancia, que por cierto, ahí donde le entrega la espada a Maximiliano Escobedo, en el pie del Cerro de las Campanas, ahí está actualmente una estatua precisamente de Escobedo, que los que iban allá, o si van para allá, pues les recomiendo que la vean. Es un sitio histórico y ahí mero es donde sucede, ¿no? Esta rendición. Y bueno, pues como hacía mucho frío, Maximiliano empieza como a temblar, ¿no? Y Echegaray le pregunta, bueno, le dice, le observa, ¿no? Dice, Maximiliano, ¿está usted temblando? Y Maxwell dice, sí, pero no de lo que usted piensa. Es decir, de miedo no, de frío sí, ¿no? Pero finalmente pues ya llega Escobedo, le da la espada y Escobedo pues dicen que se la entregó a Corona y dice, guarden esta espada porque pertenece al pueblo mexicano, ¿no? O sea, ya esta victoria que hace Escobedo pues la atribuye al pueblo, ¿no? Y dice, esto va a ser para ellos. Y bueno, le piden a Mejía también que entregue su espada y Mejía, pues no la entrega así como Maximiliano, que la había entregado completa, sino que Mejía rompe la hoja y se queda con la empuñadura y tira la hoja. Es decir, la deja inservible, ¿no? Esto hacían a veces cuando era una rendición, pero que era como voluntariamente a fuerza, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con ustedes, pero finalmente pues me rindo de alguna manera y guardo yo la empuñadura, ¿no? De mi espada. Y pues todos dicen, ok, no pasa nada, ¿no? También respetaban mucho a Mejía, ¿no? O sea, era un enemigo de ellos, pero respetable. En la película de aquellos años, ahí ponen que quien hace esto es Miramón, pero Miramón ya sabemos que estaba en la casa del médico, mientras ahí detenido, entonces es Mejía el que hace eso, ¿no? Y ya después van a atrapar también a Miramón, por cierto, un antiguo colega de él, al que él de hecho le escribe, que es Julio M. Cervantes, que después fue gobernador de Querétaro, y pues sí, ya le dice, no, ya te prometo no fugarme ni nada, ya van por él también, y que por cierto, mira, ya llegó mi gatito, por fin, qué bueno, es que andaba allá afuera, yo ya estaba preocupada por él, pero bueno, esto es un en vivo, no le puedo quitar, a ver si ya se está tranquilo, se están tranquilos, porque además al rato tengo que llevarle de cenar a mi hermano. Ya quédate ahí, mijo. Ahí está. Bueno, espero que no se ponga loco porque nos va a interrumpir. Pero ya nos falta poquito para terminar esto de la conmemoración de la toma de Querétaro en este 2023, que estamos, pues, hablando de esta efeméride. Y entonces, bueno, pues, iba en que, ya se me olvidó porque llegó mi gatito, en que ya habían entregado la espada, ¿no? Y que bueno, Miramón, pues también ya ahí en la casa del médico, pues ya también va a ser detenido. Se llevan entonces a Maximiliano al convento de la Cruz y el encargado de hacer eso va a ser Vicente Riva Palacio, que por cierto había nacido el mismo año que Maximiliano, tenían la misma edad, ¿no? Y Maximiliano lo respetaba mucho porque Vicente Riva Palacio, pues aparte de ser muy inteligente, que era militar, era poeta, era abogado, y bueno, pues Maximiliano le tenía mucho respeto, ¿no? E igual, pues, Riva Palacio es conocido por ser un caballero, ¿no? Entonces lo lleva como por fuera de la ciudad para que no hagan burla de él, para que no reciba insultos de la tropa, que la verdad ya estaban muy desesperados de todo lo que había pasado. Y decían, no, ya queremos que se termine esta guerra. Ya se habían retirado los franceses y pues Maximiliano se había quedado todavía a resistir más tiempo. Entonces, pues había durado más tiempo la guerra, ¿no? Y bueno, para evitar eso, se lo lleva por otro lado mientras van platicando así acerca de varias cosas y le pregunta a Maximiliano que pues cuál va a ser su castigo, ¿no? Su posible castigo. Y Riva Palacio como que le da la vuelta y todo, dice, no le quiere decir, hasta que ya finalmente Maximiliano como que le pregunta más directamente si lo van a fusilar, ¿no? O sea, es lo que quería saber. Y ya Riva Palacio, pues sería un farsante si le dijera que no, ¿no? O sea, ese era el castigo que marcaba la ley, ¿no? Aún así, pues ya saben que le van a hacer un juicio a Maximiliano, no va a ser tan pronto todo esto, ¿no? Pero pues ya dice Maximiliano, bueno, pues
ni modo, ¿no? O sea, ya a eso se había expuesto, ¿no? Aunque fíjense que sí, después trata de negociar con Escobedo, ¿no? De que a ver si lo dejan ir, pero pues no, no se podía. Ya tenían que hacer ese juicio y finalmente pues acepta esa suerte, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Ya también le dice a Riva Palacio, pues ni modo, ojalá puedan salvar a algunos de los que venían conmigo. Y le dice Riva Palacio, pues vamos a ver, ¿no? Y le ofrece que en caso de hacerse un juicio, pues le ofrecía la ayuda de su padre, que era un ilustre abogado, Mariano Riva Palacio, como ustedes saben. Y finalmente, pues Mariano sí lo va a defender en ese juicio, ¿no? Que le van a hacer posteriormente. Llegan al convento de la Cruz y ahí Maximiano va a ver que se están peleando por su caballo blanco, el que casi siempre pues sale ahí en las pinturas con él. De hecho, hay fotos también de ese caballo y hay fotos de otro caballo que tenía, que se llamaba Anteburro, que era el que llevaba en esa ocasión, pero el caballo Orispelo que estaba en las caballerizas, se están peleando dos republicanos por él, e incluso hay hasta tiros de por medio, ¿no? Y ya como él no quiere que pase eso por el otro caballo, de que se lo peleen así, ya mejor se lo regala a Palacio, ¿no? Y hasta le encomienda con él para que lo cuiden, y Riva Palacio le dice, no, pues sí, yo me voy a hacer cargo de él, ¿no? Se queda con el caballo, se queda con la silla de montar, e incluso pues se despiden hasta como un abrazo cordial, ¿no? Entre enemigos ahí. Y finalmente, bueno, pues ya iba a empezar la prisión de Maximiliano, ¿no? En ese momento, ya en el convento de la Cruz, y pues ahí va a ser su celda, ahí mismo donde él se quedaba, en su mismo catre, pues ahí va a ser, aunque ya se habían retirado varias cosas que eran de él, pues para revisarlas, ¿no? Después le van a regresar libros y otras cosas, ¿no? Pero en ese momento lo dejan hasta sin ropa, ¿no? Bueno, más que la que traía puesta, obviamente, no le van a quitar esa, pero sí, le quitan otra ropa, personas de Querétaro, pues le van a donar ropa, le van a donar comida, y bueno, pues eso ya es otra historia, ya que entraría dentro de lo que es la prisión, pero aquí pues ya estuvimos conmemorando esta fecha, el 15 de mayo, que aparte, como les digo, de ser el Día del Maestro, pues fue también la toma de Querétaro en 1867. Y bueno, mis gatitos están muy tranquilos, qué bueno. Así que ya voy a preparar la cena y nos vemos. Hasta luego. Que estén muy bien y pues conmemoremos este efeméride, ¿no?